Continuando con nuestro curso de cálculo, en esta ocasión haremos una pausa de hablar de la diferenciabilidad para hablar un poco sobre la integración de funciones vectoriales de variable real. Solo veremos nociones básicas y prácticas de este tema que pueden profundizar en la bibliografía. Recordemos lo siguiente: la integral de Riemann de una función f, digamos que va de un intervalo i cerrado a Rn, se puede definir en términos de sus componentes, es decir, si tenemos que f tiene por componentes f1, f2 hasta fn, esta resulta ser integrable, Riemann integrable, cuando cada una de sus componentes resulta serlo. En este caso, vamos a tener que, por ejemplo, la integral de a a b de f de t dt va a consistir de la n-ada, por decirlo de alguna forma, que cada una de sus componentes consiste de las integrales de cada una de estas. La teoría de la integral de Riemann para funciones de una variable real con valores en Rn se desarrolla directamente a partir de la definición, tomando como base los resultados conocidos para el caso de n igual a 1. Es inmediata la integrabilidad de las funciones continuas y también lo es la linealidad de la integral y la aditividad de las funciones respecto al intervalo. De esta manera podemos establecer algunas definiciones directas. Recordemos que ocurría en el caso de las funciones escalares. Si considerábamos una función f mayúscula, decíamos que esta era una antiderivada de una función escalar f minúscula si se satisfacía que f mayúscula era una función tal que su derivada, su primera derivada, era la función f. Esta definición se puede extender a una noción para el caso de las funciones vectoriales, de tal manera que si tenemos una función vectorial denotada como f mayúscula, que está definida en un subconjunto de R y va a Rn, vamos a decir que esta función es una antiderivada de una función vectorial f de t minúscula, siempre que la derivada de la función vectorial f mayúscula sea igual a la función f de t minúscula. Así que de esta forma obtenemos que si una función f de t mayúscula es una antiderivada de la función f de t minúscula, entonces la integral de la función f de t minúscula de t es igual a f de t mayúscula más c, donde c es un vector constante arbitrario. De manera similar podemos obtener la integral definida de una función vectorial siguiendo la manera natural que hemos estado viendo hasta ahora y que mencionamos al inicio. Les pido que tomen nota de lo que aquí mencionamos. Esto nos dice simplemente que la integral definida de una función vectorial f es el vector cuyas coordenadas son las integrales definidas de las componentes correspondientes de la función f. Con esto en mente, es posible extender el teorema fundamental del cálculo a las funciones vectoriales y que aquí les indico. También les pido que tomen nota. Veamos ahora algunos ejemplos sencillos para concluir este tema. El ejercicio nos da una función gamma cuya regla de correspondencia es gamma de t igual a 6t cuadrada, 4e a la menos 2t, 8 coseno de 4t, y nos piden calcular la integral indefinida de gamma de t de t. Veamos cómo se resuelve. Primero, lo que debemos notar es que gamma es una función que resulta ser diferenciable y de clase C1 en R, así que por lo tanto es Riemann integrable de acuerdo a las observaciones que mencionamos al inicio. Así que lo que nos resta hacer es calcular la integral indefinida para cada una de las componentes de gamma. Así tenemos que la integral de 6t cuadrada de t es igual a 2t al cubo más c1, donde c1 es una constante arbitraria en R,
la integral de 4 que multiplica a e a la menos 2t de t es igual a menos 2 que multiplica a e a la menos 2t más c2, donde c2 es una constante en R. Y finalmente la integral de 8 coseno de 4t de t es igual al doble del seno de 4t más la constante c3. Por lo tanto, la integral indefinida de la función gamma de t es igual al vector cuyas coordenadas respectivamente son 2t al cubo más c1, menos 2 que multiplica e a la menos 2t más c2, 2 que multiplica a seno de 4t más c3. Así obtenemos cuál es la integral indefinida de esta función. Veamos un siguiente ejemplo. Consideramos la función gamma con regla de correspondencia gamma de t igual a 4t menos 3, 12 que multiplica t al cuadrado, 2 sobre 1 más t al cuadrado, donde t toma valores en el intervalo cerrado menos 1, 1, y nos piden calcular la integral definida de menos 1 a 1 de gamma de t de t. Veamos cómo se resuelve este ejercicio. Para resolverlo, primero debemos notar que gamma resulta ser una función continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de sus componentes resulta ser una función continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. Por lo tanto, son Riemann integrables y en consecuencia, gamma resulta ser una función Riemann integrable. Así que lo que nos resta es calcular para cada una de las funciones componentes de gamma la integral definida en el intervalo cerrado menos 1, 1. Si ustedes realizan las correspondientes operaciones, podrán notar que la integral de menos 1 a 1 de 4t menos 3 de t es igual a menos 6. La integral de menos 1 a 1 de 12t cuadrado de t es igual a 8. Y la integral de menos 1 a 1 del cociente 2 que divide a 1 más t cuadrada de t es igual a pi. Por lo tanto, la integral definida de la función vectorial gamma en el intervalo cerrado menos 1, 1 es igual al vector cuyas coordenadas son menos 6, 8, pi. Con este ejercicio concluimos esta sesión.